Muy buenas tardes a todos, a todas. Disculpas por este retraso. Yo creo que con la emoción de esta mañana hemos tomado con calma nuestra vuelta y os agradecemos vuestra paciencia y vuestra puntualidad, que sois realmente que estamos aquí para ofreceros, ¿no?, a vosotros, público. Deciros dos cositas previamente. Como sabéis, nos esperan las últimas dos conversaciones, pero las cuales han sufrido modificaciones. Tanto la primera, que nos ofrecerán tanto Germaine Acogny como que iba a ser Carme Riera. Carme Riera ha sufrido un accidente, bueno, no grave, pero bueno, que le ha impedido poder viajar con nosotros, y preguntamos, y gracias a su generosidad, a Rosa María Calaf que la sustituyese. Por tanto, esa conversación será en torno a una coreógrafa, una bailarina y a una gran periodista corresponsal que ya nos dio la generosidad de estar con nosotros en la gala y que conversará, por tanto, con Germaine. En cuanto a la segunda y última conferencia que cerrará nuestras Trovadas de 2021, la conversación que iba a tener Nunzio Ordine junto con Julia, pues desgraciadamente Julia ha tenido un problema familiar grave y no podrá estar con nosotros, con lo cual acabaremos escuchando la palabra de Nunzio, que seguro nos cerrará perfectamente estas Trovadas de 2021. Vamos a arrancar con el baile de Germaine Acogny, y antes quería agradecer muchísimo a Aida Colmenero y a Amy Mbey, que ayer nos deleitaron con su performance, con esa interpretación de una pieza en particular, y quisiera darlas a las dos un grandísimo aplauso. Muchas gracias, por tanto, Aida, por haberme presentado y habernos dado la oportunidad de que Germaine esté hoy con nosotros, que no solo conversará con Rosa, como he dicho, sino que ahora mismo conversará con nosotros a través de su cuerpo. Germaine Acogny.
Voilà. Bueno, merci, really. Fantástico, merci. Bueno, realmente fantástico, ¿no? Si esto no es un diálogo, ¿qué es un diálogo, no? Bueno, pues el primero, simplemente decir que, como ya ha dicho Sandra, que, bueno, lamento profundamente que Karma Riera haya sufrido este percance, ¿no? y que no pueda estar aquí. Y bueno, pues que ustedes, lamento muchísimo que hayan venido, pues posiblemente esperando encontrar a Karma y bueno, pues se hayan encontrado conmigo, ¿no? Porque no es lo mismo una gran escritora que una voluntariosa periodista, y no es lo mismo pues una pensadora que una contadora, ¿no? Así que, bueno, un abrazo de fin de ánimo a Karma, por supuesto, y, bueno, pues una sincera disculpa para todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Igual que dije en la gala inaugural, le agradezco a Sandra y a todo el equipo la posibilidad, ¿no?, de compartir estas deliciosísimas y tan valiosas, ¿no?, repletas de contenido, bueno, pues unas jornadas únicas, claramente, ¿no? Y además, en mi caso, Albert Camus fue un personaje muy iniciático, ¿no? Porque realmente pues, forma parte de aquella casi postadolescencia y primera juventud de los años 60, o sea, principios de los 60, bueno, cuando, pues en fin, yo tenía esos libros que estaban, pues, en su mayoría prohibidos y era difícil obtener y había que traer desde fuera, etcétera, de Camus, y bueno, pues era ese catecismo de aquella joven rebelde que yo ya era entonces, ¿no? Evidentemente. Así que hay muchísimas connotaciones que me dan, pues ya digo, esa sensación de satisfacción y de gratitud claramente, pues por estar aquí, ¿no? Vamos a ver, yo he preparado, porque claro, ya digo, no es lo mismo, y vamos allá, pues a ver con lo que sale, ¿no? Porque ante el sobresalto, ¿no?, digamos, que me proporcionó pues cuando Sandra me dijo lo de que tenía que reemplazar nada menos que a Karma Riera, pues pensando, bueno, ¿y yo de qué puedo hablar?, ¿no? Y con la ayuda, de todas maneras, las sugerencias de Sandra, pues lo que hice fue un poco plantarme pues, ante el título, ¿no?, de este encuentro. Y el título es, pues como sabemos, Entre culturas, ¿no? Y entonces pues yo me di cuenta, ¿no?, de algo obvio, y es que me he pasado la vida, ¿no?, entre culturas. Porque esto va a ser más que nada pues, un relato, ¿no?, de algunos retazos o de algunas experiencias, de muchas reflexiones, y dejo claro como periodista que no es información, sino que es opinión. Y eso es algo que últimamente cada vez es más difícil de separar, como todos ustedes saben bien, en el panorama mediático que nos rodea, ¿no? Realmente yo he sido muy afortunada porque, para empezar, tuve una familia maravillosa en la que nací, que me enseñó, igual que mi escuela, que no hay que rechazar lo diferente, ¿no? Y que, sobre todo, no hay que tener miedo, ¿no?, a lo diferente. Porque de lo que aprendemos, lo aprendemos precisamente de lo que es distinto, ¿no? No aprendemos nada de lo que es igual. Y conocer lo diferente significa comprender mejor, sin ninguna duda, ¿no? Y probablemente pues, en este momento uno de los grandes males de la civilización es que cree que sabe cuando en realidad pues, no sabe y se hace muy pocas preguntas. Y realmente pues, la necesidad de hacerse preguntas es la que permite, ¿no?, construir pues, un conocimiento propio, ¿no?, de lo que sucede. Así que, efectivamente, pues yo a lo largo de mi vida he caminado entre la diversidad, ¿no?, y el desafío, ¿no?, de comprender esa diversidad. Siempre recuerdo un misionero de la Orden de los Padres Blancos que encontré hace muchísimos años en África, precisamente, que decía
que cuando uno llega a un lugar, pues al cabo de un tiempo que está ahí, dice, ay, bueno, pues yo voy a escribir una enciclopedia, ¿no?, sobre este lugar, porque me voy a quedar unos años. Él lo contaba por su propia experiencia, ¿no? Luego, al cabo de un tiempo, dice, bueno, una enciclopedia no, pero un tratado, pues sí. Después de un poco, pues dice, bueno, pero voy a escribir un libro, ¿no? Y cuando lleva 40 años, pues dice, bueno, pues igual hago un pensamiento, ¿no? Y eso es algo que es bueno que no olvidemos, ¿no? Que hay una enorme dificultad y que, desde luego, el único puente para salvar esa dificultad es claramente el diálogo, ¿no? El diálogo intercultural, yo siempre, claro, lo he visto, obviamente, inseparable, ¿no?, de mi deber como corresponsal, como periodista, y desde luego de mi pasión como viajera, ¿no? Porque la realidad es que nos conocemos muy poco, ¿eh? Pese a que ahora tenemos al alcance de la mano, de un clic, ¿no?, todo el conocimiento, pero nadie nos enseña a buscarlo bien, ¿no? Y sobre todo hay muchos que intentan que no lo consigamos, ¿no? La realidad, ya digo, es que nos conocemos poco, y he buscado, porque me acordaba de una guía que encontré en China, cuando vivía en China, una guía, pues, de los años 90, que muchos chinos conseguían en la Escuela de Idiomas de Shanghái, cuando venían a España para ver cómo era España, ¿no? Y entonces, bueno, pues había una serie de descripciones, pues más o menos acertadas, obviamente, en lo geográfico, en fin, la situación. Decían, haciendo mucho énfasis, que solo teníamos un río navegable y era cortísimo, ¿no? Porque, claro, para China, que durante todos siglos y siglos, pues el transporte siempre ha sido fluvial y tienen esos ríos inmensos, ¿no?, pues les parecía eso muy raro. Pero ya, si nos centramos en cómo explicaban, ¿no?, o cómo contaban, ¿no?, la forma de vida, decían, por ejemplo, los españoles trabajan sin apresurarse. Entre la 1 y las 2:30 las calles están llenas de gente que pasea y se detiene 1 o 2 veces para tomar el aperitivo. Incluso los bebés están despiertos hasta las 10 de la noche. Es un hábito pasear y pasar horas en la calle. En España no es de mala educación mirar a los demás, escudriñar cómo visten y con quién van, es un pasatiempo general. Las casas cuentan con persianas y una mesa cubierta con faldón que se llama mesa camilla. Suele haber un canario en una jaula en la ventana de la cocina. Bueno, la verdad que resulta gracioso, ¿no? Porque es cierto, ¿no?, que no va desencaminado, ¿no? Pero sobre todo lo relato porque creo que si nos hacemos la pregunta de qué sabemos nosotros de los chinos, pues probablemente sería lo mismo, ¿eh?, que no tienen canario en la cocina. Probablemente sería la conclusión. En este mundo hay, pues, muchísimos mundos, pero todos están en este mundo, ¿no? Y todos somos responsables de lo que en este mundo ocurre, por tanto, ¿no? Por eso es tan importante contarlo, ¿no? Y, bueno, ¿por qué? Pues para hacerlo saber, ¿no? ¿Y para qué más? Pues para propiciar con ese conocimiento la acción, ¿no? Voy a contar otra pequeña historia y me disculparán que, por eso he advertido al principio, que estoy haciendo algo que los periodistas no debemos hacer nunca, que es hablar de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, aquí creo que se me ha traído un poco, pues, para esto. En Timor Oriental, que es una isla pequeña al sur de Indonesia, durante años ocupada por Indonesia, con una represión feroz a la población local, en fin, con una clara voluntad genocida, etc. En un momento determinado, pues en Naciones Unidas decidió hacer, pues, un referéndum para la independencia, se pactó, etcétera, etcétera. Seguramente, pues, muchos de ustedes lo recuerdan, ¿no? ¿Por qué lo cuento? Bueno, pues porque resulta que ahí yo fui varias veces para hacer la cobertura de esa información y en un momento determinado, pues, me caí y me rompí el brazo. Entonces resultó que en el país, eso había sido ya después de la violencia que se desencadenó tras el referéndum, la gente había tenido que huir a las montañas, etcétera, y por supuesto los indonesios, la estructura de poder indonesia que vivía ahí, había abandonado la isla. En ese país de 750.000 habitantes en aquel momento no había ni un solo médico.
La única estructura sanitaria que podía atenderme eran los militares australianos, cascos azules de Naciones Unidas, que velaban, en fin, por la seguridad en aquel momento y que, bueno, pues acudí allí, en fin, efectivamente me tuvieron que ingresar porque era una fractura, pero la cuestión es que me enyesaron y hasta seguí, bueno, estuve un par de días, seguí trabajando. Al cabo de 2 o 3 semanas regresé a Hong Kong, que era mi base en aquel momento, fui a mi traumatólogo para ver si estaba todo bien, me quitó la escayola, vio que estaba todo bien, pero que me tenía que rescayolar de nuevo. Y entonces me preguntó de qué color quería la escayola. Y me sacó un menú con colores de escayola, ¿no? Y para los niños dibujitos, Hello Kitties, Mickey Mouse. Entonces, claro, ¿por qué lo cuento? Porque ¿cuál es la primera reflexión que te viene a la cabeza? En 2 horas de avión pasé de un país que no tiene un solo médico a un lugar donde te dan a elegir el color de la escayola. O sea, creo que está clarísimo que algo estamos haciendo mal, ¿no? Abundando en esto, y en lo que he apuntado antes, no solo es que hacemos algo mal, es que claramente no lo contamos bien, porque a lo mejor si lo estuviéramos contando bien, estaríamos tomando esa acción, ¿no?, de la que yo he hablado al principio y de la que Albert Camus habló tantas veces, ¿no? Y, por tanto, ese no contarlo bien, pues, por ejemplo, lo voy a pasar por una anécdota también, que es más que una anécdota, como todas estas historias que intento contar. Y fue después del tsunami de Indonesia, el del 2004, que arrasó, como seguramente recordarán, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, etc., ¿no? Bueno, en un momento determinado, pues claro, evidentemente fue devastado absolutamente el territorio a kilómetros hacia el interior, hasta 5, 6 y 7 kilómetros al interior. La gente que sobrevivió pues fue refugiada en determinados, o sea, acogida y como se refugió en escuelas, etc. Cuando llevaban ya como un par de semanas en una escuela, ¿no?, en unas condiciones de una precariedad absoluta, como se puede imaginar en un determinado pueblo relativamente pequeño, ¿no?, familias enteras, hacinados, etc., por fin ya llegan, pues ayuda internacional, en aquel caso italiana, monta un campamento, pues bueno, con lo necesario, campamento supuestamente temporal, pero de todas maneras con unas buenas tiendas, buenos servicios de letrinas, de sanitarios, comedor, etcétera, etcétera, ¿no? Y tardaron en montarlo pues unos 4 o 5 días. Cuando llevaba un día montado y ya las familias se habían instalado en sus tiendas, llega la noticia de que Kofi Annan, secretario en aquel momento de Naciones Unidas, va a hacer una visita por la zona devastada y va a ir a esa zona. ¿Y qué ocurre? Que el lugar donde tenía que aterrizar el helicóptero era donde estaban instaladas las tiendas de emergencia. Se pueden imaginar lo que sucedió. Se desmontaron las tiendas, se cogió a las personas, se las volvió a mandar hacinadas a la escuela. Kofi Annan llegó, estuvo escasamente, no llegó a media hora, hizo un mini discurso, un mini paseo, y los periodistas que le seguían, ¿no?, tomaron las 4 frases solidarias, las 3 fotos de rigor y se marcharon. Y eso es lo que se contó. Es decir, lo que la mayoría de los ciudadanos del mundo supieron es decir, que Kofi Annan había estado haciendo una tournée por toda la zona y venga de lugares y venga de momentos con la gente, pero nadie prácticamente, vamos, que yo sepa, contó más que los 4 o 5 periodistas que estábamos allí y que llevábamos allí pues desde el principio, desde 2 días después del tsunami, es decir, recorriendo el país y estando por allí, pues nadie más contó, ¿no?, esa incidencia, es decir, el hecho de que un helicóptero con Kofi Annan para 3 fotografías y 25 minutos significara desmontar toda una infraestructura que tardó 4 días más en ser remontada, con gente, decenas de personas, o sea, que acabaron otra vez hacinadas en una escuela, ¿no? Entonces, ¿quién es el objetivo? O sea, ¿para quién se están haciendo estas operaciones humanitarias, ¿no? Es decir, será para las víctimas, ¿no?, digo yo, y las víctimas pues, son los últimos en los que se piensa, ¿no? Así que realmente los periodistas tenemos una lucha tremenda desde hace ya tiempo contra la superficialidad,
contra la exigencia, ¿no?, empresarial de primar lo que impacta sobre lo que importa, la exigencia de los mensajes simplistas, ¿no?, el explicar que la destrucción, por ejemplo, de un tsunami, ¿no?, o tras un conflicto, el dolor que causa esto a tantas personas, ¿no?, son causados por las fuerzas naturales, ¿no?, imprevisibles, inevitables, ¿no?, y que, bueno, ahí están, ¿no?, y no se puede hacer nada. Pero claro, eso es así, por supuesto, en muchos casos, pero en otros, realmente, muy, muy a menudo, ¿no?, están detrás las malas prácticas del hombre, ¿no? Bueno, asistimos, ¿no?, a este fenómeno de noticias de usar y tirar, ¿no? Hablamos de un tema durante varios días, ¿no?, hasta el hastío, y eso pues creo que todos lo estamos comprobando día a día, ¿no? Y luego de repente, nada, ¿no? Es decir, las cámaras desaparecen, o sea, el foco se apaga y la percepción es de que eso está solucionado o en vías de solución. Pero realmente las cámaras se apagan, pero los vulnerables y las víctimas se quedan, ¿no? Por otra parte, también me parece que es esencial, ¿no?, enseñar, ¿no?, a pequeños y a mayores cómo hay que aprender el lenguaje de los medios, ¿no? Que esta mañana se hablaba, ¿no?, de las palabras, y estamos hablando en estas jornadas todo el rato y todo el tiempo, ¿no?, de la importancia de la palabra, ¿no?, y la importancia del diálogo. Y en el caso, por ejemplo, que acaba de demostrar Germain, en la importancia de la expresión, ¿no?, o sea, del uso del cuerpo para expresarse y producir ese diálogo, ¿no? Pero claro, claramente esto hay que saber interpretarlo, ¿no? Es un lenguaje, es como si no decimos, esta mañana decía alguien, si no acordamos y sabemos que esto, a lo que esto le llamamos mesa y esto, si digo mesa, estoy hablando de esto, ¿no?, pues difícilmente nos vamos a entender, ¿no? Y entonces hay que enseñar desde siempre, es decir, cuanto más pequeño mejor, pero desde luego también a los adultos ya en este momento, ¿no?, a cómo consumir los medios de comunicación, porque el lenguaje mediático ha cambiado drásticamente. O sea, el que conocíamos ya no existe prácticamente. Entonces tenemos que reaprender, ¿no?, para saber, ¿no?, qué es lo que se nos está diciendo y qué es lo que debemos estar entendiendo, ¿no? Debemos usar la red, por supuesto. Hago muchas cosas en colegios, ¿no? Y para niños les digo, claro que tenéis que usar la red. Es una herramienta magnífica, pero una cosa es usar la red y la otra es caer en la red, ¿no? Es decir, nosotros debemos aprovecharnos de la tecnología, ya digo, como herramienta, como instrumento de conocimiento, al máximo. Pero desde luego lo que no podemos permitir es que la tecnología se aproveche de nosotros, ¿no?, que es completamente distinto, ¿no? Por tanto, ese conocimiento, ¿no?, de qué quiere decir, qué queremos decir cuando estamos viendo, acercándonos o recibiendo un mensaje, es fundamental. Me voy a permitir aquí otro pequeño ejemplo que también me llamó mucho la atención. Fui a Bután, o sea, posiblemente también, pues a unos les sonará más y a otros menos. Es un pequeño reino en el Himalaya que está entre los dos monstruos asiáticos, ¿no?, China y la India. Estuvo cerrado al extranjero pues durante siglos y hace unos muy pocos años, cuando yo fui, hacía concretamente 9 años, pues el rey decidió que tenía que abrirse con mucho cuidado. En fin, no voy a entrar en detalles, luego si hay coloquio y alguien tiene interés, pues lo comentamos, pero no me quiero alargar en esto. Abrió un poco pues para que se dio cuenta que tenía que incorporarse, ¿no?, a la globalización. Una de las cosas que evidentemente hizo inmediatamente fue crear una televisión, porque no había televisión, obviamente, ¿no? No había televisión, no había radio, o sea, no había ningún tipo de medio, pero le pareció que lo más eficaz era la televisión. Bueno, llegó la televisión, evidentemente la televisión, los televisores, llegaron muy pocos televisores,
prácticamente pues nadie podía tener, imaginemos que es un país que la mayor parte del país no tiene ni siquiera luz, no tiene electricidad, por tanto, pero se instalaron bueno, pues generadores, etcétera, se llevaron televisores a los distintos pueblos. Los que aquí pues, tengan una cierta edad recordarán lo que eran los teleclubs en España cuando empezó la televisión, ¿no? Y entonces el pueblo entero iba al teleclub. En África es perfectamente habitual, ¿no?, ese tipo de circunstancias en determinados lugares, ¿no? Por supuesto, no en todas partes. Bueno, pues allí ocurrió lo mismo. ¿Dónde decidieron colocar el televisor? Decidieron colocarlo, hacer como un pequeño anexo, en la casa del maestro. Aquellos que tenían algo más de poder adquisitivo, pues se compraron su propio televisor, pero eran, insisto, muy pocos. Pero todo el mundo iba a ver la televisión, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que lo primero que tuvieron que hacer es explicarles, primero a los maestros y después los maestros a todo el mundo, la diferencia entre la realidad y la ficción. Porque eran incapaces de saber dónde empezaba una y terminaba otra. Es decir, cuando veían, pues sobre todo, eran series sobre todo de la India, porque culturalmente son posiblemente los más cercanos, series de la India, creían que cuando a un actor le disparaban, pues se moría y le mataban, ¿no? Entonces le explicaban, no, esto es un teatro, ¿no? Y esto es como cuando vosotros en vuestras prácticas rituales simuláis, ¿no?, la violencia. Vale, muy bien. Entonces le llegaba una información y llegaba un informativo, un telediario. Y entonces veían un conflicto en alguna parte y entonces decían, bueno, pero esto no se mueren, ¿no? Bueno, qué curioso, ¿verdad? Dices, uy, pues fíjate. Bueno, pues fíjate, eso es lo que exactamente quiero extrapolar a lo que nos ocurre, ¿no? A los que sí creemos que sabemos lo que es ficción y realidad. Porque si nos ponemos a pensar todos, y es un poco lo único que pretendo con mi intervención esta tarde, es de ir soltando unas pinceladas, ¿no? O sea, unas pequeñas píldoras, ¿no?, para pensar después, pues si pensamos, somos capaces, cada vez lo somos menos, creo, no más, de nosotros, en nuestro entorno tan absolutamente enseñado, ¿no?, y acostumbrado a la tecnología, a la televisión y todo esto, ¿somos realmente capaces de distinguir siempre lo que es ficción de lo que es realidad? ¿Somos capaces de distinguir la mentira de la verdad? Bueno, pues creo que la respuesta mejor que cada uno se la dé a sí mismo, ¿no? Bien, bueno, pues con eso quiero entrar ya más directamente en el tema del periodismo, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que Albert Camus decía, ¿no?, la prensa puede ser buena o mala, ¿no?, pero lo que es seguro es que sin libertad solo puede ser mala, ¿no? Entonces, para el periodismo es esencial que defendamos con uñas y dientes, ¿no?, la libertad, o sea, la libertad de expresión. Y la mayoría de nosotros, todos, seguro, nos sorprendemos porque decimos, siglo XXI, 2021, ¿cómo es posible que tengamos que hablar de la libertad, de defender la libertad de expresión? Bueno, yo jamás pensé, por supuesto, cuando peleábamos por ella en este país en los años 60, ¿no?, en la universidad, etcétera, que en el 2021 tendría que estar volviendo a hablar de la defensa de la libertad, de la protección de la libertad de expresión, como no pensaba que tendría que seguir peleando por la igualdad, ¿no? Pero aquí estamos. O sea, y realmente, pues creo que también es bastante evidente, por lo menos desde luego en mi opinión, que hay una ofensiva muy sutil, o sea, y mucho más difícil de detectar, ¿no?, contra la libertad de expresión, contra la libertad en general. Es decir, en tiempos anteriores, digamos, la censura era brutal y de cara, ¿no? El desprecio, ¿no?, de la igualdad o por la igualdad era también frontal y de cara, prohibición de entrar en la universidad a las mujeres, prohibición del acceso al mundo del trabajo, es decir, prohibimos. Bueno, ahora se ha aprendido que no hace falta prohibir, pero hay otras maneras de socavar, ¿no?, de minar la libertad, ya digo, mucho más difíciles de detectar. Por eso, para los periodistas,
tenemos que estar muy atentos, muy alerta, porque tenemos en nuestras manos un bien extraordinariamente delicado, ¿no? Ético, exigente, ¿no? Que debe estar al servicio del diálogo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando aquí. Del diálogo, que es de la única forma que vamos a estar al servicio del conocimiento. Es decir, que no puede estar nunca la información al servicio del enfrentamiento y de la ignorancia, ¿no? Lo que, pues, lamentablemente sucede muy a menudo. Albert Camus dijo en 1951 que había una filiación casi biológica entre el odio y la mentira. Bueno, a mí me parece una reflexión, como todas las suyas, muy certera, ¿no? Porque también lo estamos viendo a diario, ¿no? Y con eso me quiero dar pie a referirme, ¿no?, a, bueno, pues las fake news, ¿no? Es decir, las llamadas fake news, ¿no? Las fake news, o sea, que con esta manía que tenemos de llamarlo a todo con palabras inglesas cuando tenemos perfectas palabras en español, que sería, pues, el bulo, ¿no?, que sería la mentira de siempre, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que es ese bulo, esa mentira de siempre, pero mucho más eficazmente preparada, ¿no? Perfectamente cocinada, ¿no? Y el periodismo no puede ser cómplice de eso. Sin embargo, cada vez más estamos viviendo en un panorama de noticias que nos mienten, de silencios que nos engañan, ¿no?, y de un tremendo ruido mediático que nos distrae, ¿no? Y las fuerzas del diálogo, ¿no?, deben actuar contra las ideologías de poder, ¿no?, y necesitan precisamente del periodismo, ¿no?, en el soporte que sea, no importa, convencional, radio, prensa, televisión o digital, ¿no?, fundamentalmente digital también en este momento, ¿no? Porque el periodismo lo que debe hacer es visible lo invisible, ¿no?, y contar lo que se calla, ¿no? Porque aquello que algunos no quieren que se vea y no quieren que se diga, casi nunca, alguna vez sí, pero casi nunca es en beneficio del bien común, ¿no?, sino en beneficio de unos intereses particulares, ¿no? Por tanto, el compromiso y la función de los medios es ofrecer una información que refleje y que defienda la igualdad y la diversidad, ¿no?, que denuncie la injusticia, ¿no?, que proteja la libertad. Es decir, todo seguro que os ha saltado, ¿no?, la alerta, los valores camusianos, ¿no? Porque realmente la libertad es la base absoluta de todo, ¿no? Si perdemos la libertad, vamos a perder la justicia. Y sin justicia, que es el gran mal del mundo en este momento, ¿no?, la injusticia, pues si perdemos la justicia, perdemos, o sea, toda posibilidad, ¿no? Por tanto, eso requiere una información sin prejuicios, sin estereotipos, independiente, veraz. Y bueno, si la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros es si ahora es así, pues me parece que en general no. Hablo, por supuesto, de tendencias, ¿no? Y por supuesto no en todas partes es igual, es en mayor o menor medida, pero realmente esta es la realidad. Y hay dos cosas únicamente que quiero puntualizar, porque ya vamos. No es que antes la práctica periodística informativa fuera perfecta, ¿no? En absoluto, no. ¿No? Lo que ocurre es que la mala práctica en este momento se amplía, ¿no?, se difunde y se hace mejor. O sea que se hace mejor lo que no hay que hacer. En la actualidad, obviamente, hay una excelente práctica informativa. Hay muchísimos medios, sobre todo digitales, insisto, pero también, por supuesto, convencionales, muchos periodistas esforzándose, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hay que saber buscarla, porque también hay muchas fuerzas que están interesados e invirtiendo mucho en ocultarla. Por eso decía antes lo de la alfabetización mediática, ¿no?, de aprender a utilizar los medios, ¿no? Bueno, nadie nace enseñado, ¿no?
todo lo tenemos que aprender, y la manera de aprender es la educación, ¿no?, que es el pilar fundamental, y la información. Es decir, sin ambos pilares la libertad se tambalea, ¿no? Y por eso son tan temidos tanto la educación como la información por las dictaduras y por los totalitarismos, ¿no? Sean políticos, sean religiosos, sean económicos. Es decir, que el cercenar la libertad viene por distintas partes, ¿no? Por tanto, digamos que el mundo hoy puede beneficiarse de la tecnología porque efectivamente proporciona la posibilidad de múltiples y veloces canales de comunicación, ¿no? Pero, sin embargo, esa herramienta es eso, un instrumento que, si se usa bien, será en positivo. Si se usa mal, será en negativo. Es decir, puede ser un instrumento para el conocimiento, para el acercamiento a lo diferente, ¿no?, y a lo distinto, o puede ser un instrumento para el desconocimiento, para la mentira y para el error, ¿no? Y los medios son muy selectivos a la hora de invertir tiempo y dinero, ¿no? Y entonces cada vez más, y esta mañana se ha mencionado, ¿no?, estamos enfocados a todo aquello que tiene un precio, pero nos olvidamos cada vez más de todo aquello que tiene valor, ¿no? Y esa es otra de las misiones del periodismo, ¿no?, de no permitir que eso ocurra y que eso se olvide, ¿no? Bueno, un cincel, para resumir esta idea, puede esculpir el David de Miguel Ángel, ¿no?, pero también puede esculpir un monumento a Hitler, ¿no? Y cada uno de nosotros, ¿no?, puede decidir cuál de los dos quiere admirar, ¿no? Pero claramente tiene que poder decidir en base al conocimiento, ¿no? Los medios no pueden producir ignorancia social. Y Albert Camus decía, el mal que hay en el mundo viene de la ignorancia, ¿no? Las buenas intenciones pueden hacer tanto daño como la malicia si carecen de entendimiento, ¿no? Por tanto, es esencial escapar de la infotoxicación, del infoentretenimiento y abandonar, como decía antes, la superficialidad, deshacerse del etnocentrismo, ¿no? Porque luego sí que quiero hablar con Germaine, bueno, que ella nos hable, ¿no?, de la dificultad de diálogo con África, donde hemos tenido una relación de siglos, pero sin embargo, qué mal dialogamos, ¿no? O sea, y qué mal entendemos, ¿no? O sea, África. Yo es que adoro África y he viajado mucho por allí. Kapuscinski decía que el periodista es el primer responsable de la comprensión de lo diferente, ¿no? Es el intermediario principal entre realidades y gentes que se desconocen entre sí, ¿no? Y sin embargo, cada vez al periodista pues, le resulta más difícil, ¿no?, cumplir con este objetivo, porque cada vez, ¿no?, se nos hace que la voz sea más débil, que participemos menos en el diseño de la información, ¿no? Porque evidentemente, ¿no?, esas fuerzas que yo decía antes que quieren que no se vea y no se oiga, pues les resultamos muy molestos. Y nuestra relación en las sociedades de hoy con la realidad nunca ha estado tan sistemáticamente mediatizada como ahora, ¿no? Las redes han abolido las distancias completamente, pero no han abolido las diferencias, ¿no? Podían haberlo hecho, pero no lo han hecho, ¿no? Exacerban las identidades, ¿no?, y desprecian el conocimiento. Y cuando estamos anteponiendo, ¿no?, lo que nos separa a lo que nos une, lo que nos separa y lo que nos une al otro, ¿no?, siempre lo que estamos directamente es propiciando el enfrentamiento, no el diálogo. Y tenemos ejemplos, solo tenemos el más cercano y reciente, miremos a los Balcanes, lo que ocurrió en los Balcanes. Así que, bueno, pues en esas estamos. Termino y quería decir que, bueno, Camus hablaba, y se mencionaba esta mañana, de cómo temía, ¿no?, de la amenaza, del peligro, de la desintegración, ¿no? Y se refería y mencionaba el invento de la bomba atómica,
¿no? Bueno, decía, invento de la bomba atómica, ¿no?, por la inteligencia humana al servicio del odio, ¿no?, de la negación del otro, ¿no?, porque hay que pasar por la negación del otro para después ser capaz de destruirlo, ¿no? Bien, hay ahora otro invento de la inteligencia humana que hemos llamado inteligencia artificial. Bueno, pues yo lo que espero es que a lo mejor esta inteligencia artificial pues se dé cuenta, ¿no?, de que debe ser la persona la que ocupe el centro del interés, ¿no? Será a lo mejor esa inteligencia artificial la que se dé cuenta, porque la humana parece que no, artificial se dé cuenta de que es necesaria una revolución humanística, ¿no? Es decir, que la tecnología sin humanidades no puede llevar a ninguna parte. La desinformación, ¿no?, por tanto, es una seria amenaza. El periodismo al servicio del conocimiento es una necesidad, ¿no?, porque no dejar saber siempre ha sido una forma de doblegar la libertad, ¿no? Y Tucídides, ¿no?, ya decía que como ciudadanos debemos elegir, ¿no?, entre no hacer nada o ser libre, porque la libertad nunca la han regalado, siempre ha habido que ganarla, ¿eh? Ellos mandan, tú obedeces. Eso dijo Albert Camus. Gracias. Thank you. Please. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Quería dar las gracias, en primer lugar, a Aida. Quería darle las gracias por haberme puesto en contacto con Sandra, que se me hubiera invitado y el poder estar hoy con todos ustedes aquí, Cuando recibí la invitación y cuando vi el diálogo de civilizaciones, el diálogo de las culturas como tema, es verdad que no leí a Camus, no leí la peste, porque yo creo que es lo que hacía falta leer. Pero bueno, cuando llegué, bueno, pues he escuchado a cada una de las personas que se han referido a Camus. Y la verdad es que he aprendido mucho. Para mí es esta coincidencia, este diálogo, este cruce de personas. Bueno, pues al final me encuentro con que lo que subyace a todos es el mismo pensamiento, el mismo diálogo. Siempre me fijo las similitudes. Todas las personas que se han expresado, María es una bailarina, es lógico, habla del cuerpo, habla de la danza y bueno, y de hecho nos ha demostrado que todo el mundo puede bailar, lo veremos más tarde. Luego todos aquellos que se han expresado hablan con sus manos, es decir, que el cuerpo está en el centro. Usted escribe con el cuerpo, escuchando al fotógrafo cuando nos hablaba de las olas, y era el cuerpo el que se expresaba. Esta mañana también les he oído hablar de Nietzsche. Nietzsche hablaba del hombre que baila. Y este escritor, Camilla, ayer nos habló de la esperanza. Yo pensé en un escritor de los dos Congos, RDC y Brazzaville, que decía que la esperanza no es una palabra vana. La esperanza es poder mirar la realidad enfrente. Y nosotros creo que hoy estamos mirando esa realidad y la estamos mirando de frente. Para mí era muy importante estar aquí y empezar a hablar del cuerpo. Para mí el diálogo, les voy a contar una historia. Siempre empiezo diciendo que voy a contar una historia. Nací
en Benín y crecí en Senegal. No sé si ustedes saben, todo el mundo piensa que África es una especie de mermelada, pero al final somos todos distintos. Tuve la suerte y tengo el instinto de mis dos países, es decir, tengo las dos culturas y la presencia de estas dos culturas me han permitido crecer. Cuando nací, la gente dijo Yatunde, es decir, ha vuelto al mar. Mi abuela era una sacerdotisa, su religión era el vudú. Al principio no podía tener hijos y a los años 60 soñó que tenía que beber de un agua y que tenía que yacer con su marido. Y es como nació su hijo. Era un chico, pero era un chico al que educó diciéndole: cuando tengas a tu hija, la mayor, la primera de las que tengas, le tienes que enseñar todo lo que te voy a enseñar, porque el poder se traslada entre mujeres. Así que yo pienso que soy la reencarnación de mi abuela. Mi padre hizo una de las grandes escuelas francesas, con lo cual no me transmitió el poder y no lo hizo de forma inmediata. Igual tenía miedo de ese poder, del poder de las mujeres. Pero es cierto que este poder yo terminé por recibirlo. Lo recibí de manera simbólica. Nací un domingo de Pentecostés y el símbolo de mi abuela era una paloma y el símbolo de Pentecostés es una paloma. Así que al final en Pentecostés los 12 apóstoles recibieron el don de la palabra. Yo no recibí el don de todos los idiomas. Yo no entiendo. Hablo el Wolof, nací en Benín, pero mi padre no me permitió hablar mi idioma materno para no ofender a su mujer senegalesa. Así que yo recibí el don de la danza. Sin hablar todos los idiomas, puedo trasladar mis sentimientos, puedo trasladar lo que yo soy. Escuchando esta mañana a todos aquellos, la física, pues escuchando a todas estas personas he pensado que tal vez yo no entendía del todo lo que ella estaba diciendo, pero sí que lo entendía a partir de mi cuerpo, puesto que lo vivo a partir de mi cuerpo. Hablando de este cuerpo, el presidente Senghor, que le conocen, es el primer presidente de la República de Senegal, un poeta, un escritor, es el primero. Quería hacer que Senegal fuera la Grecia de África. Estaba el arte, la literatura, las artes plásticas, todo aquello, la danza, todo esto ya existía bajo la forma tradicional. Y él quería una danza moderna. Buscó y tuve la suerte de entrevistarme con el señor Garaudy, que volvía de Estados Unidos. Y yo hice mis estudios en la escuela de París, en la escuela de Simon Sagel, y ahí es donde me encontré con la señora Lamotte, que era una profesora de danza clásica moderna. En esta escuela me crucé con varios profesores que me enseñaron. Tuve un profesor de danza clásica completamente increíble que me decía que tenía los pies planos. Que tenía un trasero inmenso. Y yo después de esto me dije, pues tengo que aprender el ballet, aprendí la danza moderna y gracias a esta comparativa, a este diálogo entre la danza clásica y lo que yo soy, pues así es como conseguí descubrirme a mí misma. A través de un día en una clase, ella me dijo:
haz un grand plié. Je connais le grand plié. Hago el grand plié, ahora ya no. Me dice Aida, no, yo tengo un problema de rodilla, así que Aida, por favor, ¿puedes hacer un grand plié? Sí, el grand plié. Ala, hazlo. Esto es. Este es el normal. Ahora no puedo hacerlo, voy a hacer la mitad. Y ahí pensé en mi columna vertebral, lo que yo llamo el arco o la serpiente de la vida, puesto que es donde surgen todos los movimientos. Así que hice ja, 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 ja. Fue, él me miró y es ahí cuando empecé a pensar y a darme cuenta que tal vez yo no tuviera el mismo cuerpo que las demás, pero lo que había en mí era igual, es decir, todas teníamos dos pies, todas tenemos un trasero, un busto, todos y una cabeza. Así que el presidente Senghor quiso que Senegal fuera la Grecia de África, así que descubrió, supo quién era y me pidió que hablara de mi trabajo. Yo tenía una escuela de danza con mujeres senegalesas, con mujeres libanesas, bueno, así que con mis bailarinas le mostré el trabajo y me dijo, bueno, pues bien, pero bueno, yo no sé mucho de danza, así que me gustaría presentarle al señor Maurice Béjart, que es un amigo y que yo creo que podrá juzgar mejor que yo su trabajo. Así que bueno, pues el presidente le invitaron a Bruselas, me lleva a la delegación y al llegar a Bruselas, puesto que ahí es donde estaba la escuela del señor Béjart, donde hacía toda su formación, bueno, un bailarín tenía que ser intérprete, y bueno, pues yo tenía que ser capaz de utilizar todo su cuerpo como instrumento. Así que cuando yo di mi clase, yo creo que impresioné al señor Béjart, habló con el presidente Senghor, que me hizo muchas, pero bueno, yo creo que el señor Béjart tenía que haberme hablado a mí y habérmelo contado a mí en lugar del presidente. Así que al día siguiente fui a verle y pensé, si baja la mirada seguro que gano. Así que llegué y le pregunté qué piensa usted de mi trabajo y empezamos a dialogar y bajó la mirada, con lo cual dije, ya está, he ganado. Pero bueno, el señor Béjart es una persona tímida, pero pensamos que es muy fuerte, pero es muy tímido. Se le invitó a Kenia a una conferencia y se le dijo que abriera pues una escuela en África, y dijo, porque se le había pedido que fuera a India, se había requerido también su presencia en Marruecos, y él optó por Senegal. ¿Por qué? Porque tengo allí a mi presidente Senghor y bueno, y me llevó a alguien que ha empezado una nueva danza. Así que llegó, y Mudra África fue el primer centro de formación en África, donde fue una escuela creada por el señor Béjart y el presidente Senghor. Fui la directora artística de esta institución durante 5 años. Aprendíamos evidentemente la danza africana, las tradicionales, la técnica y mi técnica que experimenté con bailarines africanos. Durante 5 años, esta escuela fue como una especie de estela, porque no duró. El presidente se jubiló y el sucesor no quiso continuar con este trabajo. Así que fue en ese momento en que todo era un momento de cambio, ya no sabía a dónde iba a poder ir. Es en ese momento que me encuentro con Elmer Ford, y que fue
nos encontramos y bueno, me vi en la obligación de salir de Senegal, habida cuenta que ya no tenía trabajo. Empezamos a dialogar sobre el futuro. En primer momento me fui a Alemania, después, bueno, poco a poco fuimos dándonos cuenta que una idea no acaba nunca y que hacía falta un centro de formación para los bailarines africanos, ya que para convertirse en bailarín es un oficio, pero en África siempre se ha considerado una diversión. Así que para poder generar esta idea de profesión hubo que, bueno, pensamos que hacía falta un centro de formación para los bailarines africanos. Así que empezamos a trabajar, íbamos en un principio, bueno, trabajamos esta primera idea, es decir, cómo llegar a un centro de formación, ya que para crear una escuela hace falta medios. Pero bueno, yo me planteé que en África no necesitábamos edificios, así que bueno, por eso pensamos que hacía falta hacerlo allí. Y poquito a poco fueron surgiendo problemas y bueno, tuvimos problemas en Casamance, así que nos tuvimos que ir a Toubab Chalau para poder abrir esta escuela de formación. Así que cuando llegamos a Tumantalau necesitamos buscamos un sitio, un espacio. Hacían falta nuevamente medios, siempre dinero. Así que bueno, elegimos un sitio y bueno, decidimos que íbamos a hacerlo ahí, que la escuela iba a estar ahí. Ahora tenemos una escuela, un centro de formación para todos los bailarines africanos, tanto francófonos, anglófonos o luxófonos. Así que bueno, en el año 90 es cuando decidimos abrir este centro en Tumantalau. En aquel momento empezamos con la formación invitando a todos los bailarines africanos. Es verdad que en aquel momento las cosas no eran fáciles. La Escuela de las Arenas surge, es un centro de formación tradicional para francófonos y que son personas que vienen a aprender y que vienen a dialogar a través del baile. En la clase más importante, cuando nosotros hacemos encuentros, organizamos encuentros, nos encontramos muchas veces con 40 que pueden venir de 24 países africanos. Y el elemento de interés es que tienen que intercambiar sus danzas patrimoniales, que se convierten, aprenden los unos a los otros lo que son sus danzas ancestrales para generar un espacio de investigación y a partir de ahí hacer o diseñar sus propias creaciones contemporáneas, puesto que es importante que tengamos o que conservemos las bases de nuestra tradición. La Escuela de la Arena se abre a todos lo que son los músicos del mundo entero. Lo que conseguimos a través de la danza, conseguir reunir a todos los africanos, esto que lo conseguimos, bueno, hemos conseguido lo que no consiguieron los políticos, así que gracias a la danza conseguimos reunir a África. Esta apertura hacia el mundo, invitamos a bailarines del mundo entero a que participen en estos encuentros a través de la danza. El curso que yo llamo el curso de los 5 continentes, bueno, pues invitamos al resto de los continentes a que venga al encuentro de África. A través de sus intercambios, a través de sus danzas, aprenden lo que son. Les pedimos, cada continente se tiene que juntar para reflexionar en lo que puede aportar al otro. En un momento dado ponemos a Europa, ponemos a Asia, ponemos los 5 continentes y Europa les preguntamos qué podéis aportar a la danza, pues el French Cancan.
el French Cancan, pero todo el mundo se puso a aprender el French Cancan. Los japoneses no conocían sus danzas patrimoniales, así que escribieron haiku, haiku bailado. Puedo decirles que la danza es la madre de todas las artes, porque podemos interpretar la literatura, los poemas, la música, todo lo que está presente, todo lo que existe lo podemos interpretar con nuestro cuerpo. Creo que cuando el cuerpo habla, es real, es verdad, nunca miente. Mi técnica, vuelvo a mi técnica, la invité a varias nacionalidades, entre las que está Aida, a una serie de mujeres y de hombres. Bueno, y durante 3 años nos dedicamos a transmitir las danzas africanas, las técnicas de danza. Estas técnicas son un diálogo con sí mismo, con la naturaleza y con el cosmos. Vamos a hacer una experiencia. ¿Podrían ustedes, todos ustedes, ponerse de pie, por favor? Aquellos que quieren quitarse los zapatos lo pueden hacer. Si no, pues mantengan sus zapatos. Si no les aprietan, no se los quiten. Tóquense aquí. Frótense aquí. Para mí aquí es el sol. Muevan el sol, muevan el sol, muevan el sol. El sol está en ustedes, el sol. Muevan. En las danzas africanas siempre hay un diálogo con el cosmos. Toquen, 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 tóquense el trasero, tóquenselo. Es la media luna, media luna, media luna, media luna y la luna entera. Muevan su luna, muevan toda la luna. Muevan la luna, muevan la luna, muévanla, 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 muevan la luna. La luna, no el sol, la luna, no el sol, la luna. Así, no el sol, la luna. Esperen, esperen, esperen. Los poemas sobre la sensualidad. Tú son las estrellas, el pubis son las estrellas. Y aquí, y todo se mueve en ustedes. Tienen el cosmos en ustedes. Y ahora hagan así. Cambien. Cambien. Ahora con los talones. Muevan, muevan, ja, muevan, ja, muevan. Bien, changez. Cambien. Cambien. Así, así, así. Ahora, en el cosmos, si el sol y la luna se paran, es la catástrofe. Y en su cuerpo también. Así que, Kat, muevan. Venga, muevan, muevan, muevan su cuerpo. No hay bloqueos. No puede haber bloqueos. Pongan la mano. Sientan. Sigan, sigan. Sigan, sigan, sigan.
Écrasez le Covid, écrasez. Aplasten el COVID, aplasten el COVID, aplasten el COVID, aplasten la COVID. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Merci. Muchísimas gracias a todos. Est-ce que vous pouvez mettre la première vidéo? ¿Podrían poner el primer vídeo de nuestra escuela? ¿Podrían proyectarnos el primer vídeo, por favor? Parce que nous allons faire. Respiren, respiren, respiren. Après, j'ai travaillé ma technique sur mon corps. Tout a été fait sur mon corps. Mais il faut adapter à votre corps. And you just go back, and I can't really do it properly. In order to do that, I just have to do it like that. C'est incroyable, la force que ça a. Merci. 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 Je vais continuer. Merci. 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 Alors, je dis, les Les créations, decía chorégraphies de que la las compagnie creaciones passe toujours par un coreográficas dialogue de culture. pasan por Par lo que es un exemple, diálogo de culturas. quand j'ai lu Se le fundamentan livre de Boubacar Diop sur le en génocide un du diálogo. Rwanda, Cuando leí el j'ai libro décidé de sobre el faire une genocidio création de qu'on n'oublie Ruanda, pas. quise Parce que hacer una souvent, creación que no se les olvidara, médias parlent porque entre muchas deux mots, veces los mais les medios de médias ne connaissent pas. comunicación Et je hablan me de disais nosotros, pero toujours no nos que le conocen. jour que Yo j'aurai siempre beaucoup pensé que el d'argent, día que tuviera je mucho ferai une dinero télévision de bonnes haría nouvelles. una televisión con las buenas Parce que, noticias, solo de buenas noticias, on nous porque parle siempre que des nos problèmes hablan de en problemas Afrique. en África, La misère, la la miseria, famine. el Mais vous hambre, savez, pero on no n'a sé pas si eu beaucoup de saben cas
que no hemos tenido muchos casos de COVID, por ejemplo, en Senegal, pero los periodistas siempre hablan de ello. Bueno, así que bueno, yo creo que habida cuenta de que otros hablan por nosotros, pues tendríamos que hablar también nosotros de nosotros. Así que bueno, todo pasa por el diálogo de los cuerpos. Así que a través de este libro, en cuanto leí este libro, me planteé que hacía falta trabajar con un japonés, hacía falta trabajar el Buto. Me dijeron que no había acercamiento posible. El Buto es la transformación. Las danzas africanas también nos hablan de transformación. Por ejemplo, antes de ir a la caza, nuestros antepasados cogían la energía del león para poder estar en el animal y para poderle atacar. Así que el Buto es una danza africana, así es como llegamos a un espectáculo con Fagala, con Otaya Masaki, donde las danzas africanas a través de la técnica Yamana Koni llegaban al Buto. El Buto, dentro de las danzas tradicionales, para nosotros es lo paralelo. El Buto es así, es un poco dentro. Así que poco a poco, más o menos, hubo mucho encuentro y mucha sensibilidad. También he trabajado en otra creación con Joao Solá, es una afroamericana. Bueno, como somos negras, parece como que el color, que somos iguales. Yo me siento muy cerca del Oud, más cerca del Oud que de alguien de Gabón. ¿Por qué? Pues porque nos conocimos, no es el color de piel, sino más bien la cultura lo que acerca. Y con Joao Solá hubo este debate. Las personas de la diáspora nos dijeron que se les había vendido, que se habían sentido vendidos. Evidentemente que hubo la esclavitud, que conocen el drama que enriqueció a los europeos, etc. Todo esto es cierto, es verdad que nosotros participamos, pero yo me planteé si hago contigo esta coreografía sobre la memoria, sobre las escamas de la memoria, yo no soy responsable de lo que pasó, pero sí que me gustaría que nos encontráramos, que nos explicáramos y que esto no se reproduzca más y que todo este genocidio que fue inmenso y no se repita. Así que gracias a este encuentro, a las escamas de la memoria, nos acercamos, hicimos una tournée y poquito a poco la idea de lo que es la esclavitud cambió. Es cierto que era horrible, pero intentamos quitar o dejar de lado todo este mal que está en nosotros, que nos habita, e intentamos hacerlo a través de la danza. También hubo otras creaciones, diálogo, pero siempre del diálogo de culturas, pero lo que más el fruto de esta técnica de los intercambios de comitécnica, ustedes vieron ayer un ejemplo con Aida, que transmitió a lo que aprendió a sus jóvenes bailarinas. Ayer me pareció que la naturaleza, los rayos, la lluvia, el agua. Yo tengo un movimiento que se llama el movimiento del agua. Bueno, pues ahí estaba todo, estaba la lluvia, los relámpagos, la tormenta y todo el mundo, todo el mundo dialogaba con todo el mundo, esta joven que bailó, que se paseó, pero bueno, yo creo que todo el mundo estaba ahí inmerso, yo creo que todo el mundo en función de su educación, en función de sus vivencias, en función de lo que era en el momento concreto, sintió lo que pasó. Sin palabras, a través de la sinceridad del movimiento, a través de un gesto simple,
a través del universo. Y este encuentro con el otro, siempre lo digo, que la danza, cuando yo bailo, bueno, pues yo quiero que cada persona que baila pueda tocar al otro en lo que tiene de más profundo. Es lo que deseo. Y que hoy que sean todos ustedes bailarines, que a través del cuerpo transmitan, trasladen. Con el COVID, bueno, parece como que no nos podemos tocar. Nosotros nos encanta tocar a los demás, nos tocamos. Con la COVID hemos tenido que trabajar en la distancia. Yo me planteé, bueno, nos tocamos, levántense, tóquense, 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 despierten, despierten, levántense, levántense, despierten, despiértense, despierten, sigan, 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 sigan. Sigan, tóquense, 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 bueno, tóquense. Merci. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Merci. Absolument Je vous fantastique. remercie. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Pardon? Ah oui, j'ai Ah, oublié. se me ha olvidado, Le film, perdón, le la dernier, última sur la película chorégraphie. sobre Merci, la Chouchou. coreografía. Se me había olvidado, À perdón. force de faire danser les gens, Bueno, poniendo, j'oublie le deuxième. poner en movimiento a la gente me hace olvidar. Heureusement qu'il est là. hein, Menos mal que está Parce que ahí, moi, je partirais. porque es verdad que a Le mí se me ha dialogue. olvidado, el diálogo se me ha olvidado, se Oui. me habría olvidado, así que menos mal que está ahí y que me lo recuerda. Voilà. Merci. Muy bien, Merci. muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Merci. Je crois que- On finit là, hein. Oui, on C'était finit. tellement magnifique. Vraiment. Merci à vous d'être ce que vous êtes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Merci. 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 Vraiment merci. Merci. Je vous attends à Les l'école des sables pour espero danser en la escuela tous de ensemble, la arena hommes et para femmes, que la todos, danse de la hombres vie. y mujeres, todos juntos podamos bailar Merci, el Sandra. baile de la vida. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias y Merci beaucoup. Muchísimas gracias. simplemente por si alguien duda de que las fronteras no son reales, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos clarísimo. ¿no? Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.